Hola a todos habitantes de la Commonwealth, ¿cómo andan? Si están buscando buenas noticias del mundo del espectáculo, este es su canal, así que espero que disfruten de este video. Mi nombre es Diego Expendable y bienvenidos a The Commonwealth. Si son fans de Terminator, entonces se van a poner contentos, porque Netflix está preparando un nuevo anime de Terminator que llega de la mano de Production IG y Skydance, y recientemente lanzó un pequeño teaser que no muestra ninguna escena, pero que sí tiene la música clásica de la franquicia y el mensaje que dice lo siguiente: el 30 de agosto de 1997, dentro de 2 días, todo cambia. Sumado a que Terry Schwartz, quien es la encargada de las relaciones públicas de Netflix, contó que la trama se va a centrar en Malcolm Lee, un hombre que vive en Tokio y trabaja incansablemente para desarrollar una inteligencia artificial que cree que podría llegar a salvar al mundo, mientras que un Terminator viaja para 1997 para asesinarlo a él y a sus 3 hijas. Pero como es de costumbre en esta saga, también viaja un protector que haría lo imposible para mantenerlos con vida. Y todo esto teniendo en cuenta de que en Terminator 2 nos revelaron de que en 1997 fue cuando Skynet cobró vida y se rebeló contra la humanidad. Este anime de Terminator todavía no tiene fecha de estreno. La reciente película de Marvels se convirtió en el peor fracaso de la compañía, habiendo hecho solo 47 millones de dólares en su primer fin de semana en los Estados Unidos, teniendo un debut incluso peor que el Increíble Hulk del 2008, con 55 millones de dólares, y Ant-Man 1 del 2015, 57 millones de dólares. Sumado a las críticas negativas que está recibiendo la película de Nia Da Costa, protagonizada por Brie Larson y compañía, podemos estar seguros de que Marvel está pasando por su peor momento después de la era de los Avengers. ¿Ustedes ya la fueron a ver? Y si es así, ¿qué onda? ¿Está buena la película o es tan mala como dicen? Los leo en los comentarios. Ahora pasando a noticias de verdaderos superhéroes, resulta que hace poco salió un tweet que despertó un poco de polémica entre el mundo del espectáculo y el fútbol. La cuenta oficial de Amazon Prime Video Sport hizo un tweet con la imagen de Homelander y el jugador de Real Madrid, Jude Bellingham, ambos con los brazos abiertos y una multitud a sus espaldas, y haciendo la pregunta de a quién eligen de los dos. Y en la cuenta oficial de The Voice, de donde proviene Homelander, eligieron a Jude, lo que parece que desató la furia del actor Tony Stark, quien les respondió a sus propios compañeros con un simple "fu", que ya todos saben lo que significa, ¿verdad? Muchos piensan que lo hizo en modo de broma, pero conociendo el carácter y personalidad del actor, es muy poco probable que no se haya enojado. Recordemos que el actor se metió tanto en el personaje de Homelander que hasta llegó a convertirse en él, y ver que en la cuenta oficial de The Voice están tuiteando y eligiendo un simple jugador de fútbol en su lugar, seguro que eso lo encabronó un poco. ¿Ustedes qué creen? ¿Se lo tomó bien o tiene ganas de andar disparando rayos láser por los ojos? Comenten ahí abajo a ver qué opinan. The Voice, temporada 4, se estrena en el 2024. Hablar de Millie Bobby Brown es hablar de una de las jóvenes estrellas del momento, quien saltó a la fama con el personaje de Eleven de Stranger Things. Bueno, hace unos días nada más, Netflix soltó el tráiler de la nueva película de magia y aventuras llamada Damsel, o Damisela en castellano, donde ella interpreta a una joven que se escapa de una boda arreglada con un trasfondo bastante perverso, para adentrarse a un mundo nuevo lleno de misterios y peligros, incluyendo un dragón. La cinta cuenta con aproximadamente 70 millones de dólares de presupuesto y planea ser una de las mejores películas de la plataforma. Va a estar dirigida por Juan Carlos Fresnadi, director de Intruders y Exterminio 2, y va a estar protagonizada por Robin Wright, Ray Winstone y Angela Bassett, entre otros. La película tiene planeado estrenarse en el 2024. Y ya que estamos hablando de las jóvenes del momento, toca el turno de Jenna Ortega, más conocida como Wednesday Addams. Salió información de que Netflix planea filmar la segunda temporada de Wednesday en Irlanda, a comparación de la primera que se rodó en Rumania, y que esta estaría llegando en la primavera del próximo año. Con respecto a la trama no se sabe mucho, pero Jenna Ortega está muy involucrada en el desarrollo de su personaje. Tanto es así que aseguró de que la segunda temporada no va a tener ningún tipo de romance entre ella y alguien más. Esto para enfocarse más en el viaje de su personaje y todo lo que la caracteriza. Wednesday se estrenó en el 2022, con un total de 8 episodios y se convirtió en la segunda mejor serie de Netflix, siendo superada solo por Stranger Things. Y bueno, todo esto creó una nueva rivalidad en el mundo del espectáculo. Así como tuvimos en su época a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, o Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, ahora la gran rivalidad para muchos es Millie Bobby Brown o Jenna Ortega. Al finalizar el video les dejo una encuesta en la pestaña de comunidad y en las redes sociales del canal, a ver a quién eligen. Por otra parte, el gran Zack Snyder está a poco más de un mes de estrenar su nueva película llamada Rebel Moon, y en motivo de eso se va a dar una gira por todo el mundo promocionando dicha película. Va a pasar por Brasil, México, Tokio, Londres y Los Ángeles, empezando por San Pablo, Brasil, el 1 de diciembre. La película se va a estrenar el 22 de diciembre y se va a llamar Rebel Moon Parte 1, La Niña de Fuego, y va a estar protagonizada por Sofía Boutella, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Anthony Hopkins y otros tantos más. Si buscan en YouTube van a poder ver el tráiler. Está muy bueno. Por cierto, si a este le ven cara conocida, es porque es Ray Fisher, el actor que interpretó a Cyborg en Zack Snyder Justice League.
Como muchos de ustedes ya saben, acaba de salir una nueva película del director David Fincher llamada The Killer, o El Asesino, protagonizada por Michael Fassbender, Magneto para los muchachos. Y el director de Alien 3, El Club de la Pelea y El curioso caso de Benjamin Button tuvo una entrevista con el medio alemán, en donde se quejó de la manera de actuar de la industria del cine, llegando a decir que es un lugar húmedo, maloliente, grasiento y con pocas excepciones, haciendo referencia a la mala experiencia que tuvo trabajando con Hollywood, y las veces que regatearon en el presupuesto en hacer buenos efectos especiales y demás, y que en Netflix esas cosas no pasan, que ellos no tienen ningún problema en invertir en lo que se les pide, y aseguró que tienen el mejor control de calidad de todo Hollywood en la actualidad. Recordemos que David Fincher tiene todo el derecho de quejarse, ya que en el pasado le hicieron la vida más que imposible en el rodaje de Alien 3, a principios de los 90, pero aún así la película es buenísima. Y por último, toca hablar de la nueva película de los Juegos del Hambre, Pájaros Cantores, interpretada por nuestra querida amiga Rachel Zegler. Según la crítica especializada que ya la vio, dicen que la película es tan mala que incluso es la peor de toda la saga, agregando que alguna que otra interpretación están bien, pero en grandes líneas no, que la calidad es mediocre y que tiene un final muy apresurado y frustrante, sumado a que no ofrece nada nuevo que no se haya visto. En caso de que así sea, este sería el tercer gran fracaso cinematográfico de la actriz Rachel Zegler, en lo que va de su carrera, y eso que todavía no salió su versión de Blancanieves. Volviendo al tema, para los que no lo sepan, esta película es una precuela de la saga original, y nos cuenta en el pasado de Coriolanus Snow, que fue interpretado en las otras 4 películas por Donald Sutherland, y llega a los cines el 16 de noviembre. Bueno, habitantes de la Commonwealth, esas fueron las noticias del momento. Espero que les haya gustado y me dejen en la caja de comentarios cuál fue la noticia que más les llamó la atención. Por cierto, como dije más arriba, en la pestaña de comunidad, tanto como en el Instagram y el Twitter que ven ahí arriba, les dejo una encuesta. Bueno, ahora sí me despido. No se vayan sin darle like al video y suscribirse al canal, ya que eso me ayuda mucho a crecer con el canal. Nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.